Esto es Buenos Días Perú, ya está en nuestros estudios el congresista Omar Chejade. Más adelante va a estar el doctor Eduardo Roy Gates, abogado de la señora Nadine Heredia, con quien vamos a conversar. Ya está en nuestros estudios, le pedimos solo unos minutos. Gracias, doctor Roy Gates, por estar aquí. Vamos a comenzar con el congresista Omar Chejade, porque ayer hemos escuchado a la señora Nadine Heredia prácticamente declararse víctima de una suerte de conflagración de fuerzas que se han unido contra ella. Ha hablado de los partidos políticos de la oposición, del propio Tribunal Constitucional y, si acaso, de los medios de comunicación. Bienvenido, congresista, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, estar Jaime, aquí, quiero decir. ¿Es una víctima Nadine Heredia para usted? No, de ninguna manera, ¿no? O sea, yo creo que ayer Nadine Heredia ha confirmado una vez más que es la autora intelectual, la autora mediata de toda esta confrontación que ha habido por parte del gobierno durante toda esta etapa y gestión del presidente Ollanta, ¿no es cierto? Ella ha sido incapaz de aconsejar a su esposo, de tender puentes, de construir agenda país. Y el día de ayer ha hecho un recuento de hechos que probablemente han sucedido efectivamente en la década del 90. Yo he sido, como tú sabes, Jaime, abogado de la Procuraduría Anticorrupción, he combatido al montesinismo en la década del 90 y, digamos, no es nada raro o novedoso lo que la señora Heredia ha relatado el día de ayer. Pero eso ya pasó. O sea, la agenda país es mucho más grande de los acontecimientos luctuosos que hayan podido pasar en ese gobierno. Y lo que le ha dicho la señora Keiko Fujimori, en parte es cierto. Es decir, si el gobierno quiere una estabilidad política en el país, que quiere la gobernabilidad, ella tiene que apartarse del gobierno. Pero ¿cuál sería la figura, digamos, ya que no existe un cargo público de primera dama? ¿Cómo es que se podría hacer viable esto que en realidad no lo dice solo la señora Keiko Fujimori? Hay sectores que van sumándose a esta, digamos, idea, iniciativa de que la señora Heredia se aparte del poder o del cenáculo del poder y vaya y responda y testifique ante las autoridades. Bueno, independientemente de ello, ella va a tener que ponerse a derecho y responder ante las autoridades, ante el Ministerio Público, eso está bastante claro. Ahora, que se aparte de ser primera dama, creo que eso es un error, porque ella es la esposa del presidente de la República y obligatoriamente es la primera dama. Eso es un título honorífico, digamos, simbólico, que eso va a terminar el 28 de julio del próximo año. Reducir su exposición mediática. Pero no solamente reducir su exposición mediática, Pamela, sino apartarse del gobierno porque le está haciendo muchísimo daño al Estado peruano, al país, a la gobernabilidad, a la estabilidad política. Esto no es una persecución. O sea, quien toma las decisiones es evidentemente ella, aunque lo quiera negar. Que hay usurpación de funciones, la hay. Y yo creo que bien le haría al país, bien le haría a su esposo, al presidente de la República, dejarlo gobernar, liberarlo y que finalmente gobierne con toda la tranquilidad, que el presidente de la República convoque elecciones y no haya un ambiente enrarecido en los próximos comicios electorales del 2016. ¿Cuánto daño podría hacerle a la institucionalidad, al país, que, como usted bien dice, esto que ha calificado como ambiente enrarecido, que no es otra cosa que una crisis política muy severa, quizá la que no se había visto en todo el gobierno del señor Humala? ¿Cuánto daño, digo, le hace al país? ¿Cuánto daño continúa extendiéndose sobre el país este ambiente tan raro, no? Fíjate, a mí me parece bastante delicado que el presidente de la República haya firmado una resolución suprema destituyendo a la procuradora Julia Príncipe, que es la que investiga a su esposa. Y claro, políticamente el presidente de la República es inimputable hasta que dure su mandato, es irresponsable políticamente, pero quien constitucionalmente, como se dice, paga los platos rotos son sus ministros, los firmantes. Y es por eso que, más allá de dimes y diretes, creo que la interpelación al señor Cateriano, al señor Pérez Guadalupe, ya no digo el ministro de Justicia porque él evidentemente ya ha renunciado, se cae de maduro. Es decir, no hay, por lo menos de quien habla, no hay ninguna intención de censurarlo, pero sí que se presenten los dos ante el Congreso de la República y que rindan cuentas ante un acto absolutamente nefasto. Una interpelación, dice usted. Una interpelación, que ya se han recogido las firmas y entiendo que las hay por lo menos para interpelar, porque creo que lo que ha sucedido es poner en vilo al país simplemente por un capricho
¿no es cierto?, de blindar, de defender a la primera dama y en un acto de venganza de expulsarla a la señora Julia Príncipe. O sea, ¿usted cree, perdón, Pamela, usted cree entonces, para no salirnos de este tema, que la, vamos a llamar, autora intelectual del cese de la doctora Príncipe es Nadine Heredia? No tengo la menor duda, Jaime, ¿no es cierto? Yo lamento decir, yo, a pesar de todo, todavía le tengo afecto al presidente de la República, pero yo creo que la autora intelectual de este ambiente de más de 4 años que tenemos de confrontación con diversos líderes políticos, con diversos medios de comunicación, es la señora Heredia. Porque lamentablemente ella consigue la política de manera inexperta, exclusiva y excluyentemente como demolición al adversario, al que no considera adversario, sino enemigo político. Y en política no deben existir enemigos políticos, más allá cuando tú eres jefe de Estado, presidente de la República, eres un estadista y debes tender puentes, como decía mi abuelo, al enemigo o al adversario, puente de plata. Y ella no consigue la política así. Entonces, ha enrarecido todo este ambiente y simplemente por un capricho, por un tema personal, el presidente de la República lamentablemente se ve involucrado en un hecho que es directamente concerniente a su señora esposa. Congresista, pero apartar a la primera dama de las decisiones que usted señala, que no tiene ninguna duda que toma en el gobierno, no implica que estamos a puertas de un proceso electoral y ella es presidenta del Partido Nacionalista y hay decisiones que va a tener que tomar en ese sentido. ¿Se van a sobreponer unas con otras en algún momento? Fíjate, Pamela, flaco favor le hace al presidente de la República y a la gobernabilidad y al Poder Ejecutivo su salida del día de ayer absolutamente visceral, ¿no es cierto? Recordando hechos que pueden ser ciertos, nadie los niega, mucho menos yo que he estado trabajando en el sistema anticorrupción de esa época o contra los gobiernos de esa época. Pero tratar de traer a la memoria hechos que ya han sido purgados, que ya han sido pagados y sancionados, donde hay cárcel para los responsables de esa época, y no tomar conciencia de lo que se le está pidiendo, es decir, que se retire de los actos de gobierno, que se dedique a los temas protocolares, a los temas sociales íncitos, insertos de una verdadera primera dama, pero que no tome decisión, que no usurpe funciones, que no caliente los ánimos dentro del Poder Ejecutivo, que lo deje gobernar también al primer ministro, el señor Cateriano, porque creo yo que se está poniendo en vilo. Fíjate, ¿qué necesidad había que el señor Cateriano hace 2 o 3 días salga a pechar al Parlamento de la República? Y me hace esto recordar a 1992, poco antes del golpe de Estado del 5 de abril, lamentablemente, en el que hubo este pechamiento entre Ejecutivo y Parlamento, y hacer recordar el año 63 al año 68, ese gobierno donde decía Cateriano, con buena memoria por supuesto, de que el Parlamento era oposición al oficialismo y que había una tensión en que simplemente se interpelaba y se censuraba a determinados ministros, que desencadenó en el golpe de Estado de Velasco del año 68. ¿Qué necesidad había de traer a la memoria eso? Es una amenaza velada, Jaime, Pamela. O sea, ¿qué estamos? ¿Ante un próximo octubre del año 68, un golpe de Velasco? ¿Ante un 5 de abril de 1992? ¿Qué cosas son las agendas finalmente? ¿Es la ropa usada de Fujimori, que fue denunciado por su esposa Susana Iguchi en marzo de 1992, que provoca el adelanto del golpe de Estado del 5 de abril? ¿Qué cosas son las agendas? Esta interrogante que usted se plantea sugiere varias cosas inquietantes, aún más preocupantes para lo que tiene que ver con la democracia y la gobernabilidad. ¿Usted cree que estamos ante una situación, digamos, o se está conformando, se está configurando un ambiente tan enrarecido, como decía al principio, que nos puede llevar a un quiebre constitucional, es decir, a un escenario que no esté fijado en la Constitución política? Yo espero que no, confío en las credenciales democráticas del presidente de la República, lo consigo así. La cercanía que he tenido con él lo he conseguido con un hombre democrático, pero lamentablemente el entorno no ayuda. Y estamos privilegiando un tema subalterno, que es el tema de investigación de lavado de activos, el tema de agendas, que ojalá la señora Heredia salga bien librada, por el bien de ella. Yo soy abogado de ella también. Pero eso no puede llevar a un ambiente de crispación, ¿no es cierto? Un ambiente en el que el Ejecutivo pecha permanentemente al Congreso de la República, que está haciendo su trabajo de control político. O sea, si no les gusta es que no han concebido la democracia tal cual. El Congreso de la República es el contrapeso del Poder Ejecutivo, el que le pone el pare a los autoritarismos que a veces son parte del Poder Ejecutivo. Y por supuesto que nosotros no queremos ningún golpe de Estado, pero si vemos a un premier
que tiene fama democrática, pero que a pesar de ello dice, oiga, por si acaso, tengan en cuenta que nosotros hemos podido disolver el Congreso la legislatura pasada y no lo hemos hecho. Y ahora ustedes se aprovechan porque el último año no se puede hacer. ¿Qué cosa es eso? O sea, es una amenaza. En primer lugar, no había ninguna razón para disolver al Congreso de la República en la legislatura pasada, porque no ha habido una segunda censura a ningún gabinete. Y en segundo lugar, se censuró a la primera ministra, no se censuró tampoco al gabinete. Es decir, tampoco se había censurado ni siquiera al primer gabinete. Y si así hubiese acontecido, yo creo que el premier cateriano no puede mantener ni el Ejecutivo ni el Gobierno en un estado de crispación al Gobierno. Yo creo que el presidente de la República debe de una vez convocar a las elecciones presidenciales y congresales del próximo año para cambiar la agenda, para poner paño frío y para demostrar que más allá de los temas familiares de su esposa o de los temas que lamentablemente atañen a la señora Heredia y que ojalá salga bien librada, está de por medio del país, la gobernabilidad, la agenda país. Ahora, usted recordaba justamente que había sido abogado de la señora Heredia cuando enfrentó el primer proceso por el tema del lavado de activos. ¿Qué le ha parecido la decisión del Tribunal Constitucional? A ver, varios temas, ¿no? Yo tengo muy buen comentario y muy buena referencia, algunos los conozco, de los 6 o 7 magistrados que por unanimidad han votado a favor. He leído la resolución, me parece una resolución impecable. Fíjate, yo he sido uno de los defensores de la señora Heredia cuando en enero y en febrero, y acá está Eduardo Roy, lo podrá acreditar seguramente en la entrevista que le vas a hacer, salí a defender el habeas corpus que ellos mismos interpusieron en febrero de este año, porque en ese momento el fiscal Rojas, y lo dije en tu programa, Jaime, consideré que se había sobrepasado, que había reabierto una investigación sin indicios razonables o sin prueba alguna y que se estaba vulnerando el principio de la cosa decidida y la seguridad jurídica. ¿Mantiene esa opinión? Pero esto fue en febrero, cuando efectivamente, yo he revisado la carpeta de reapertura de investigación, se basan en un artículo periodístico y nada más. Y una denuncia de una persona anecdótica, digamos, que quiso saltar a la notoriedad o a la figuración. Sin embargo, a partir de abril o mayo, han habido hechos nuevos que yo como abogado no los conocí el 2009 y el 2010. Caso, no solamente agendas, que puede ser hasta anecdótico, las transferencias de CaixaMac, por ejemplo, transferencias de Venezuela, que el señor Martín Belaúnde diga, por ejemplo, en el mes de mayo, que eran contratos simulados. Eso no lo sabíamos cuando nosotros defendimos a la señora Heredia, que los contratos eran simulados. Y una serie de temas que están íncitos en la agenda, que evidentemente constituyen indicios razonables y que han sido recogidos en la sentencia del Tribunal Constitucional. Amén de esta insólita resolución de la Sala Superior, en que extiende los beneficios del habeas corpus a 12 investigados más. Porque qué bueno hubiese sido que se hubiese ratificado el habeas corpus a favor de la señora Heredia en segunda instancia, pero sin que nadie haya interpuesto un habeas corpus, se extiende a 12 personas más, lo cual resulta hasta escandaloso. Y creo que eso también ha tomado la sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, una cosa era la reapertura del caso del fiscal Rojas en el mes de enero y febrero, que no tenía ni ton ni son, y que yo me opuse, y otra cosa muy distinta eran los hechos que han acontecido a partir de abril o mayo, que evidentemente merecen una investigación. Congresista Chejade, le agradecemos mucho por su presencia esta mañana. Justamente el tema de la decisión del Tribunal Constitucional lo vamos a tocar inmediatamente después de esta brevísima pausa con el doctor Eduardo Roy Gates, que está ahí ya sentado esperando el siguiente bloque del programa. Con él regresamos. Gracias, congresista, por venir. 7:46. Venimos.